Hace aproximadamente 4.600 millones de años, en el borde de uno de los brazos en espiral de una galaxia bastante oscura, un montón de escombros espaciales empezaron a girar en una lenta danza gravitacional. Estas rocas y gases son los restos de varias estrellas que explotaron hace mucho tiempo. Es posible que unos 100 millones de años después, estos desechos espaciales empezaran a reunirse atraídos por la fuerza de la gravedad, chocando entre ellos y produciendo energía lumínica. Los planetoides chocan unos con otros, provocando que unos se fragmenten y otros se unan entre sí. Uno de estos planetoides acabará siendo el planeta Tierra. Sufre continuos bombardeos cataclísmicos y crece hasta llegar a ser una gran bola fundida e incandescente. Unos 100 millones de años después de que se empezara a formar la Tierra, se produce un cambio. La lava, literalmente la escoria de la Tierra en aquella época, la parte más ligera de la esfera magmática en fusión, empieza a enfriarse y a oscurecerse hasta formar una corteza. Por el momento la corteza seguirá derritiéndose, pero eso es solo el comienzo. Luego ocurre algo verdaderamente importante. Unas masas informes de roca fundida, conocidas como cratones, suben hasta la superficie y se quedan allí, dando lugar a la verdadera corteza original de la Tierra. Mientras tanto, la lava de la superficie primordial del planeta no deja de lanzar vapor de agua y otros gases. Con el tiempo, la atmósfera llega a estar tan saturada de vapor de agua que empieza a caer una lluvia sin pausa que empapa la lava durante al menos 1 millón de años. Si voláramos por encima de la Tierra en esa época, veríamos bajo un cielo teñido de rojo un inmenso océano gris marcado solo por volcanes y pequeñas masas de tierra. Y aunque parezca increíble, es posible que la vida hubiera empezado ya a afianzarse. Esa vida surgida de los océanos puede haberse evaporado varias veces a causa de los bombardeos cataclísmicos que se han ralentizado pero aún no se han detenido. La Tierra ha empezado a tomar su forma definitiva. Una corteza tan fina que si tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto sería tan delgada como una hoja de papel. Y por debajo de esa corteza, un manto semisólido de roca fundida hierve a una lentísima velocidad. Y finalmente 2 núcleos. Un núcleo de hierro líquido que emite un campo magnético que ayuda a protegernos del mortal viento cósmico que procede del Sol. Y un núcleo interior sólido formado de níquel y hierro. El increíble proceso de las placas tectónicas ya se ha puesto en marcha. Aunque no se sabe cómo y cuándo empezó exactamente. Quizás debería sujetarse al asiento para ver lo que viene a continuación. Va a ser un viaje turbulento. Quizás sea así como ocurrió. Al principio, los cratones y un continente denominado Ur estaban solos sobre el planeta. Unos 500 millones de años más tarde se formó Ártica. Pasaron otros 500 millones de años hasta que se formó Atlántica. Los continentes se movieron a la deriva por separado hasta hace 1800 millones de años. Ártica colisionó con lo que actualmente es Antártica Oriental y se formó Nena. Después, Nena, Atlántica y Ur colisionaron hace 1000 millones de años, formando el supercontinente Rodinia. Unos 300 millones de años después, las masas se separaron y volvieron a fundirse con una nueva configuración, Pangea. Pangea también se fracturó. Cuando ocurrió esto, Ur y Atlántica se separaron. Si todo esto le confunde, únase al club. La misma Tierra parece estar confusa. En esa época, estos movimientos dieron lugar a vecindades que hoy parecen imposibles. La costa occidental de Norteamérica estuvo cercana a Chile. California y Australia eran vecinos si no estaban unidos. Y Brasil estuvo unido o muy próximo a Nigeria. Si pudiéramos utilizar la máquina del tiempo que gobierna la Tierra y darle marcha atrás, veríamos por qué. Aunque fuéramos testigos de esa carrera de demolición de continentes, seguiría habiendo una pregunta sin respuesta.
¿Qué diablos hace que se muevan así? Aparentemente lo hace el infierno. La fuerza que mueve las placas es el lento movimiento del caliente y semisólido manto que yace bajo las placas rígidas. Como si fuera una sopa caliente, el magma hierve a cámara lenta. El magma, a temperaturas increíbles, se eleva hacia la superficie y allí empieza a enfriarse, por lo que se hunde hasta el fondo de la olla, donde se calienta de nuevo y vuelve a subir. Este ciclo se repite una y otra vez para generar lo que los científicos llaman célula de convección o flujo convectivo. Pero ¿dónde guarda esta sopa terrestre la fuente de calor que le permite hacer estos ejercicios gimnásticos? La mayor parte es lo que queda de las energéticas colisiones y de los choques gravitacionales que dieron origen a la Tierra. Esta energía aún sigue atrapada ahí y pugna por salir. Y hay otra cosa en las profundidades, en continua fusión, que hace que sea un lugar muy caliente: el material radiactivo. En el vientre de la bestia hay bastante uranio y otros elementos radiactivos que desprenden calor al desintegrarse. La desintegración ha reducido significativamente la velocidad a la que la Tierra se enfría. ¿Qué significa esto para la superficie? Dos cosas. La primera, que el magma, expelido a través de las fisuras, está empujando las placas y haciendo que los respectivos continentes se separen. La segunda, que lo que ocurre en el otro extremo de las placas, en la zona de colisión, puede ser igualmente importante. Las placas más pesadas, que se introducen por debajo de las más ligeras arrastradas hacia abajo por la gravedad, retornan al olvidado manto. Eso es lo que sabemos, o lo que creemos saber. Pero quizás nunca conoceremos de verdad los detalles de lo que ocurre en los lugares más profundos de la Tierra, desde los que se gobierna el motor de las placas tectónicas.